Hay una imagen que no se me va de la cabeza. Es un martes por la mañana. Octubre. El sol todavía no ha terminado de salir cuando yo ya estoy en mi escritorio con el tercer café del día y una pila de expedientes que hay que revisar antes de las 9. Llevaba así 19 años. 19 años entrando antes que nadie, saliendo después que casi todos, conociendo cada número de caso, cada fecha límite, cada juez con sus manías particulares. 19 años siendo el centro silencioso de una máquina que, sin mí, simplemente no giraba. Y ese martes de octubre, a las 11:15 de la mañana, me dijeron que ya no era necesaria. No me lo dijo alguien que me conocía. Me lo dijo alguien que llevaba 5 meses en la firma y que todavía no sabía pronunciar bien el nombre de 2 de los clientes más importantes. Me lo dijo Marcus Reilly, 41 años, socio recién incorporado desde una consultora de recursos humanos en Chicago, con una sonrisa de las que practican delante del espejo y una carpeta delgada sobre la mesa que supuestamente contenía las razones de mi despido. Pero antes de contarte cómo terminó todo eso, necesito que entiendas dónde empezó. Porque esta historia no es solo sobre un despido injusto. Es sobre lo que pasa cuando una empresa decide que la experiencia no tiene valor. Y sobre lo que ocurre después. La reunión fue convocada con menos de 1 hora de antelación. Eso ya era extraño. En Caldwell y Pratt, bufete de abogados corporativos con sede en Houston donde yo llevaba trabajando desde que tenía 34 años, las reuniones importantes se agendaban con días de anticipación. Había protocolos para todo. Era parte de la cultura del lugar. Así que cuando a las 10:20 me apareció una invitación de calendario de parte de Marcus para una conversación de 5 minutos en la sala 4, algo en mi estómago se tensó. No dije nada. Guardé lo que estaba haciendo, que era verificar los plazos de presentación de 4 expedientes de litigación comercial para la semana siguiente, y caminé hacia la sala 4 con mi bloc de notas porque siempre llevaba mi bloc de notas a todas partes. Marcus ya estaba sentado cuando entré. También estaba Diane, la directora de recursos humanos, que llevaba con nosotros apenas 2 años y con quien yo había tenido una relación cordial pero distante. Había una caja de pañuelos sobre la mesa. Eso lo noté de inmediato. La caja de pañuelos. Marcus empezó a hablar casi antes de que yo me sentara. Me dijo que la firma estaba en un proceso de reestructuración estratégica. Que habían evaluado los perfiles de todo el equipo de soporte. Que habían identificado áreas donde podían optimizar recursos y modernizar procesos. Y que, después de esa evaluación, habían concluido que mi perfil no se alineaba con el nuevo ritmo operacional que la firma necesitaba. Me quedé mirándolo. Esperé a que dijera algo más concreto. Algo real. Algo que tuviera que ver con mi trabajo, con un error que yo hubiera cometido, con algún conflicto que yo desconociera. Pero no. Siguió hablando de cultura de adaptabilidad y de equipos más ágiles y transversales y de que la firma había decidido apostar por talento con perspectiva fresca. Perspectiva fresca. Yo tenía 53 años en ese momento. Y entendí perfectamente lo que eso significaba. Diane tomó el relevo y me explicó los términos de la desvinculación. 3 meses de indemnización. Extensión del seguro médico por 60 días. Una carta de recomendación genérica que podía solicitar si la necesitaba. Tenía que entregar mis credenciales de acceso a los sistemas antes del final del día. Si quería, podía recoger mis cosas esa misma tarde o coordinar con recursos humanos para hacerlo el día siguiente. No lloré. No grité. No pregunté si había algo que pudiera hacer para cambiar la decisión, porque por su lenguaje corporal ya sabía que no. Marcus tenía los brazos cruzados y miraba levemente hacia la ventana, como alguien esperando que una conversación incómoda termine cuanto antes. Diane tenía los ojos fijos en los papeles frente a ella. Solo dije una cosa. Le pregunté a Marcus si había revisado el registro de actividad de mi puesto antes de tomar esta decisión. Si sabía exactamente qué era lo que yo hacía. Me respondió que sí, por supuesto, que habían hecho una auditoría interna muy completa. Asentí. Recogí mi bloc. Me levanté. Estreché la mano de Diane, que no pudo sostenerme la mirada. No le estreché la mano a Marcus. Y salí de esa sala pensando una sola cosa,
En 4 meses, esta firma va a estar en llamas. No lo dije en voz alta. No hacía falta. Si estás viendo este vídeo y alguna vez te han tratado como si tus años de experiencia no valieran nada, quiero que sepas que esta historia es para ti. Dale like si quieres que siga contando, suscríbete si no quieres perderte el final, y déjame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Porque no estás solo. Para entender lo que pasó después, primero necesitas entender lo que yo hacía. Y voy a explicarlo de una forma sencilla, porque aunque el mundo legal suena complicado, lo que yo hacía en realidad es algo que cualquiera puede comprender si se lo cuentan bien. Yo era paralegal senior. Eso significa que no era abogada, pero trabajaba directamente con los abogados en la preparación y gestión de los casos. Piénsalo así, si un abogado es el piloto de un avión, yo era el copiloto, el controlador de tráfico aéreo y el mecánico de tierra al mismo tiempo. Ellos argumentaban en los tribunales. Yo me aseguraba de que el avión pudiera despegar. En Caldwell y Pratt yo daba soporte a 8 abogados simultáneamente. 8 personas con sus propias agendas, sus propios clientes, sus propios estilos de trabajo y sus propias crisis permanentes. Gestionaba los expedientes activos de todos ellos, que en un año normal sumaban alrededor de 340 casos. 340 casos con sus documentos, Perspectiva sus fresca. fechas, sus partes involucradas, sus historiales y sus plazos. Los plazos son el corazón de todo. En el sistema legal, los plazos no son sugerencias. No son metas. Son líneas duras que, si se cruzan, pueden destruir un caso completamente. Si presentas un documento un día tarde, el juez puede desestimarlo. Si no respondes a tiempo a una notificación, la parte contraria puede ganar automáticamente. Si pierdes un plazo de apelación, ese derecho desaparece para siempre. No hay excusas que valgan. No hay negociación posible. Yo llevaba el registro de todos esos plazos para los 8 abogados. Calculaba las fechas de respuesta según las reglas específicas de cada tribunal, que son distintas entre sí. Tenía relación directa con 12 cortes diferentes, cada una con sus propios formularios, sus propios sistemas de presentación y sus propios requisitos de formato. Lo que se presenta en el Tribunal Federal del Distrito Sur no se presenta igual que en el Tribunal Estatal del Condado. Lo que acepta un juez en Houston no lo acepta necesariamente otro juez a 40 minutos de distancia. Yo sabía todo eso de memoria. No porque lo hubiera memorizado de golpe, sino porque lo había aprendido caso por caso, año por año, error por error durante casi 2 décadas. Además de los plazos, yo era la responsable del compliance documental. Eso significa que me aseguraba de que cada documento que salía del bufete cumpliera con los requisitos legales de presentación. Que los formularios estuvieran correctamente llenados. Que los anexos estuvieran en el orden correcto. Que las referencias cruzadas entre documentos fueran precisas. Que la numeración de páginas coincidiera con el índice. Cosas que suenan pequeñas pero que, si se hacen mal, pueden causar que un tribunal rechace un documento, peor, que un juez perciba la firma como poco profesional y eso afecte la credibilidad en casos futuros. También era la cara visible de Caldwell y Pratt ante los clientes en lo que se refiere a la gestión administrativa. Los clientes me llamaban a mí cuando querían saber el estado de sus expedientes. Cuando necesitaban un documento urgente. Cuando había cambios en sus casos que afectaban los plazos. Yo era quien les explicaba en lenguaje claro lo que estaba pasando, porque los abogados muchas veces no tienen tiempo o no tienen el talento de comunicarse sin tecnicismos. ¿Y el cliente más antiguo de la firma? Se llamaba Bertrand Weiss. Llevaba con Caldwell y Pratt 15 años. Era el dueño de un grupo de empresas de logística y distribución que tenía litigación activa permanente por contratos, laboral y regulatorio. Solo sus casos representaban casi el 20% de los ingresos del bufete en un año normal. Bertrand Weiss me llamaba a mí directamente. No a los abogados. A mí. Porque sabía que yo tenía las respuestas. ¿Sabía Marcus Reilly todo eso cuando decidió prescindir de mí? Esa es la pregunta que me hice mientras conducía a casa ese martes de octubre. Y la respuesta honesta es que probablemente no. No porque no pudiera haberlo sabido, sino porque nunca se molestó en preguntar.
Cuando llegué a casa llamé a mi hija, que vive en Austin y que me conoce lo suficientemente bien como para saber cuando estoy fingiendo que estoy bien. Le dije que me habían despedido. Hubo un silencio. Luego me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba tranquila. Que tenía un plan. Eso no era del todo verdad esa noche. Pero sí lo era a la semana siguiente. Porque resulta que yo llevaba tiempo haciendo trabajo freelance los fines de semana para algunos contactos del sector legal que me habían buscado por recomendación. 4 bufetes pequeños y medianos que me pagaban por proyecto o por hora. $80 la hora en algunos casos. Trabajo que yo hacía cómodamente porque era exactamente lo mismo que hacía en Calvel y Pratt, pero sin las reuniones inútiles y sin tener que aguantar a nadie llamarme poco ágil. Tenía opciones. Tenía contactos. Tenía 19 años de reputación construida con trabajo real. Pero antes de que yo llegara a ese punto tranquilo, tuve que pasar por el momento más difícil. El momento en que me senté en mi escritorio vacío la última tarde, recogí mis cosas en una caja de cartón, y caminé hacia el ascensor sin que casi nadie se levantara a despedirme. Casi nadie. Carmen, una paralegal junior que llevaba 2 años conmigo y a quien yo había entrenado en casi todo, me alcanzó en el pasillo con los ojos brillantes. Me abrazó fuerte y me dijo al oído que aquello era un error enorme. Que todos lo sabían. Que nadie entendía cómo Marcus había podido hacer eso. Le dije que se cuidara. Que siguiera haciendo las cosas como le había enseñado. Y bajé al aparcamiento sola. Lo que voy a contarte ahora no lo supe en tiempo real. Lo fui reconstruyendo después, a través de conversaciones, de llamadas y de algún correo que me llegó a mí por error durante las primeras semanas porque nadie había actualizado bien las listas de distribución de algunos sistemas externos. Cuando yo salí de Calvel y Pratt, Marcus contrató a 2 paralegales junior para cubrir mis funciones. Las llamaré Sofía y Derek, no son sus nombres reales pero da igual. Sofía tenía 26 años y acababa de terminar un certificado de paralegal. Derek tenía 28 y venía de un bufete pequeño donde había gestionado principalmente casos de derecho de familia, que es un mundo completamente distinto al derecho corporativo y comercial. Los 2 eran personas perfectamente competentes para lo que habían hecho hasta entonces. El problema no era su talento. El problema era lo que Marcus esperaba de ellos, que entre 2 cubrieran lo que yo hacía sola, sin un periodo de transición real, sin documentación de procesos que yo nunca tuve que escribir porque los procesos vivían en mi cabeza, y sin nadie que los orientara porque yo ya no estaba. Yo había ofrecido, antes de irme, dejar un documento detallado de los casos activos más urgentes. Un resumen de plazos próximos, de notas importantes por expediente, de los contactos clave en cada tribunal. Marcus me dijo que no era necesario, que el equipo nuevo iba a hacer su propia revisión del sistema. Su propia revisión del sistema. El sistema que yo había organizado durante 19 años de una manera que tenía lógica para mí, con carpetas y subcarpetas y convenciones de nomenclatura que para alguien de fuera eran perfectamente opacas. En las primeras semanas, según me contó Carmen meses después, Sofía y Derek estuvieron básicamente a la deriva. Intentaban entender la organización del archivo. Preguntaban a los abogados cosas que los abogados no sabían responder porque siempre me habían preguntado a mí. Marcus les decía que usaran los sistemas internos, pero los sistemas internos tenían información incompleta porque yo siempre complementaba los registros digitales con notas propias que los abogados consultaban directamente conmigo. El primer plazo perdido ocurrió 6 semanas después de mi salida. Era un caso de litigación contractual con un cliente mediano, un distribuidor de equipos industriales que llevaba 3 años con la firma. El plazo era para presentar la respuesta a una moción de la parte contraria. En el sistema interno constaba una fecha. Pero yo sabía, porque llevaba años siguiendo ese tribunal específico, que ese tribunal en particular había cambiado sus reglas de cómputo de días el año anterior y que la fecha efectiva real era 4 días antes de lo que indicaba el sistema. Nunca había actualizado el sistema porque yo lo sabía de memoria y lo corregía manualmente cada vez. Sofía calculó la fecha según el sistema. Derek validó la fecha según el sistema. Nadie sabía que el sistema estaba mal para ese tribunal. Presentaron el documento 4 días tarde.
El juez emitió una notificación de presentación extemporánea. El caso no se perdió automáticamente, pero el abogado responsable tuvo que presentar una explicación urgente y pagar una multa procesal. El cliente recibió una carta informándole del incidente. El segundo plazo perdido fue diferente. Más grave. Fue en un caso de incumplimiento de contrato de alto valor. La contraparte era una empresa grande con abogados agresivos. El plazo era para presentar un conjunto de documentos de descubrimiento probatorio que la parte contraria había solicitado formalmente. Derek había registrado mal la fecha en el calendario compartido. No por descuido negligente, sino porque no entendía bien la diferencia entre la fecha en que se recibía la notificación y la fecha desde la cual comenzaba a correr el plazo según las reglas de ese tribunal específico. Presentaron con 2 días de retraso. La parte contraria lo usó inmediatamente. Presentaron una moción solicitando sanciones al bufete por obstrucción del proceso de descubrimiento. El juez concedió la moción parcialmente. Caldwell y Pratt recibió su primera sanción judicial en muchos años. Una sanción económica y una advertencia formal que quedó registrada en el expediente del caso. Eso es lo que en el mundo legal llamamos una mancha. Una mancha en el historial de la firma ante ese tribunal. Algo que los jueces recuerdan. El tercer problema no fue un plazo. Fue el archivo. Resulta que en mi sistema de organización, yo había desarrollado a lo largo de los años una metodología para clasificar los casos activos versus los casos cerrados versus los casos en espera de resolución administrativa. Era una distinción importante porque los casos activos tenían plazos vivos. Los casos cerrados estaban archivados pero podían ser reactivados. Los casos en espera de resolución administrativa eran técnicamente cerrados judicialmente pero seguían requiriendo atención porque había procesos paralelos en marcha. Sofía reorganizó el archivo intentando simplificarlo. Con buena intención. Movió varios expedientes de la categoría de activo a la categoría de cerrado administrativo porque los plazos judiciales originales ya habían pasado y los casos parecían inactivos. Pero 2 de esos expedientes tenían procesos de apelación administrativa en curso con plazos propios que no vivían en el sistema judicial sino en el sistema de la agencia regulatoria correspondiente. Nadie vigiló esos plazos. Nadie se dio cuenta de que habían sido archivados incorrectamente hasta que llegó una notificación de la agencia comunicando que se había perdido la ventana de respuesta. Segunda sanción. Esta vez de una agencia regulatoria, no de un tribunal. Pero con implicaciones similares para la firma y, sobre todo, para el cliente afectado, que era una empresa de tamaño considerable que llevaba con Caldwell y Pratt 11 años. Ese cliente, según supe después, convocó una reunión urgente de revisión de la relación con el bufete. Y entonces llegó la llamada de Bertrand Weiss. Bertrand Weiss no llamó a Marcus. No llamó a los abogados que llevaban sus casos. Llamó al número principal del bufete y preguntó por mí. Le dijeron que yo ya no trabajaba allí. Hubo un silencio. Según me contaron después, preguntó desde cuándo. Le dijeron que desde hace casi 4 meses. Preguntó quién había autorizado ese cambio. Le dijeron que había sido una decisión de la Dirección de Recursos Estratégicos. Bertrand Weiss lleva en el mundo de los negocios más de 30 años. Ha construido empresas desde cero. Sabe perfectamente leer entre líneas. Y lo que leyó en esa respuesta fue: tomamos una decisión sin consultarte, afectando a la persona que gestionaba tus expedientes, y no te informamos. Pidió que le devolviera la llamada el socio principal de la firma, que se llamaba Howard Caldwell y que llevaba el bufete desde hacía más de 2 décadas. No Marcus. Howard. Esa llamada, me imagino, no fue agradable para nadie. Yo no estaba en ninguna de esas conversaciones. Lo que sé es lo que me fue llegando a través de diferentes canales en las semanas siguientes. Carmen me escribió. Uno de los abogados con quien había tenido una relación cercana me llamó. Y en un momento dado, la propia Diane de Recursos Humanos me contactó con una pregunta que, en retrospectiva, era la más reveladora de todas. Me preguntó si yo había dejado documentación escrita de los procesos que manejaba. Le respondí que les había ofrecido eso el último día y que Marcus había declinado. Que si necesitaban consultar algo puntual yo estaba disponible a tarifa de consultoría.
$80 la hora, como cualquier otro cliente. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego me dijo que lo transmitiría. No me volvieron a llamar con esa oferta. Pero lo que sí ocurrió en esas semanas y meses fue algo que yo procesé con más complejidad emocional de lo que esperaba. Porque, a ver, era fácil sentir satisfacción al ver que tenía razón. Al ver que el caos que yo había predicho en silencio aquel martes de octubre efectivamente llegó. Pero no era una satisfacción limpia. Yo conocía esos casos. Había trabajado en muchos de ellos durante años. Algunos de esos clientes los conocía por su nombre, por sus circunstancias, por lo que estaban peleando en esos tribunales. Que sus expedientes estuvieran siendo mal gestionados no me alegraba. Me pesaba. Hubo noches en que pensé en llamar. En ofrecer apoyo aunque fuera informal. En hacer algo. Pero entonces me preguntaba, ¿por qué? ¿Para rescatar a la misma institución que me había descartado como si fuera un activo obsoleto? ¿Para darle a Marcus Rayleigh la oportunidad de presentar mi intervención como su solución? No. Eso no era mi responsabilidad ya. Yo había ofrecido una transición ordenada y me la habían rechazado. Las consecuencias eran exactamente eso. Consecuencias. Aún así, el costo emocional fue real. Durante los primeros meses, hay algo extraño que ocurre cuando sales de un trabajo donde llevabas casi 2 décadas. Tu cuerpo sigue en el horario anterior. Te despiertas a las 6:15 aunque no tengas ningún expediente esperándote. Buscas tu café y te sientas en la misma silla y hay un silencio que no es paz. Todavía. Es ausencia. Yo había definido gran parte de mi identidad profesional en función de ese trabajo. No porque el trabajo fuera todo lo que era, sino porque era buena en él. Muy buena. Y que alguien decida que eso no tiene valor te hace preguntarte, aunque sepas racionalmente que es absurdo, si quizás tenían razón. Esa voz dura unos meses. Luego se calla. Lo que la calló en mi caso fue el trabajo. El trabajo nuevo, libre, mío. En las primeras semanas después del despido, contacté formalmente a los 4 bufetes con quienes ya había trabajado de manera esporádica los fines de semana. Les expliqué que estaba disponible de manera completa. 2 de ellos respondieron casi de inmediato con proyectos concretos. Un tercero me propuso un acuerdo de retención mensual, que es básicamente un salario mínimo garantizado a cambio de disponibilidad prioritaria. A los 3 meses de haber salido de Caldwell & Pratt, estaba facturando más de lo que ganaba en mi salario fijo anterior. A los 5 meses, estaba facturando significativamente más. Mi tarifa había subido a $80 la hora en la mayoría de los casos, y en uno de los bufetes, que tenía un caso de litigación federal complejo, llegué a acordar 95. Mi salario fijo anterior había sido $71.000 anuales. Bruto. Dividido entre 340 horas extra no pagadas al año, entre los fines de semana que contestaba correos porque un plazo no podía esperar, entre las veces que me quedé hasta las 8 de la noche porque un abogado necesitaba un documento para el día siguiente. Ahora facturaba lo que facturaba. Por las horas que trabajaba. Sin más. Eso tiene un nombre: dignidad económica. Y tardé 19 años en encontrarla. Mientras tanto, en Caldwell & Pratt, las cosas seguían deteriorándose. El cliente cuya relación se había revisado en reunión urgente decidió transferir 3 expedientes de menor valor a otra firma, como señal de advertencia. Bertrand Weiss no se fue inmediatamente, pero redujo el volumen de trabajo que asignaba a Caldwell & Pratt y empezó a explorar alternativas, según me dijo el abogado que me llamó en una conversación que tuve con él meses después. Marcus Rayleigh, según supe más tarde, fue reubicado internamente. Seguía en la firma, pero con un rol diferente. Howard Caldwell retomó el control directo de las operaciones de soporte legal. Contrataron a una nueva paralegal senior con experiencia real en litigación corporativa, alguien con 15 años en el sector, y le pagaron más de lo que me habían pagado a mí. Eso último, reconozco, me dolió un segundo. Solo un segundo. Porque de inmediato pensé, para eso estaba yo allí. Para eso me habían necesitado siempre. Y lo único que tuvo que pasar para que lo entendieran fue que se marcharan los 19 años de trabajo que lo sostenía todo.
Hay algo que la gente no te dice sobre construir una vida nueva a los 53 años. No te dice que es más fácil de lo que pensabas. O al menos, diferente. Más tuya. A los 53 no tienes que demostrar nada. Ya lo has demostrado. Lo que tienes que hacer es decidir qué quieres hacer con todo lo que sabes, y con quién quieres hacerlo. Yo decidí que quería trabajar con gente que me valorara. Que me pagara lo que valía. Que me consultara en lugar de ignorarme. Y que cuando yo dijera que un plazo era el jueves, confiara en que el plazo era el jueves sin pedirme que lo verificara 2 veces en el sistema. Encontré eso. No de golpe, no sin esfuerzo, pero lo encontré. Uno de los bufetes con los que trabajo actualmente es especialista en litigación medioambiental, un área que me resultó fascinante desde el principio porque los casos son complejos, técnicamente exigentes y con implicaciones reales para comunidades concretas. Trabajo con ellos en régimen de dedicación preferente, lo que significa que tengo la estabilidad de un compromiso continuo pero la flexibilidad de una relación de consultoría. Si quiero tomarme una semana libre, me la tomo. Si quiero rechazar un proyecto que no me interesa, lo rechazo. Nunca había podido hacer eso antes. También tomé algo que no había tenido tiempo de tomar en muchos años. Una decisión deliberada sobre dónde vivía mi energía. 19 años de estar disponible para todo, en todo momento, para todos, me habían dejado una deuda conmigo misma que tardé meses en siquiera reconocer. Las primeras semanas después del despido dormía demasiado. No por depresión, aunque al principio lo confundí con eso. Era agotamiento. Agotamiento acumulado durante años de trabajo sin pausa, sin reconocimiento adecuado y sin los límites que yo nunca me había atrevido a poner. Mi hija vino a visitarme en noviembre. 3 semanas después de que me fueran. Se quedó un fin de semana y nos sentamos en el porche a hablar durante horas, como no habíamos hecho desde que era adolescente. Me preguntó qué había aprendido de todo aquello. Le dije varias cosas. Le dije que había aprendido que el trabajo invisible acaba siendo invisible para todos, incluida para ti misma. Que si nunca documentas lo que haces, nunca puedes defenderlo. Que la lealtad a una institución que no te ve no es virtud, es hábito. Y le dije que había aprendido que los 53 años no son el final de nada. Son, si las cosas salen bien, el comienzo de la parte en que ya sabes lo suficiente para no cometer los mismos errores. Ella me escuchó. Luego me preguntó si estaba enojada con Marcus. Pensé en eso honestamente antes de responder. No. Ya no. Al principio sí había algo parecido a la rabia, aunque en mi caso la rabia casi siempre se me convierte en acción, así que duró poco. Ahora lo que siento por Marcus Rayleigh es algo más cercano a la indiferencia con un toque de comprensión. Era alguien que vino de un entorno muy diferente al mío, que tenía que demostrar algo rápido en su nuevo rol, y que tomó la decisión que le pareció más obvia para alguien que no entiende cómo funciona realmente el trabajo legal de fondo. No era maldad. Era ignorancia de consecuencias. El problema con la ignorancia de consecuencias es que las consecuencias igual llegan. Y llegan sobre personas que no son él. Llegan sobre los clientes cuyos casos se gestionan mal. Sobre los abogados que tienen que presentar explicaciones vergonzosas ante tribunales. Sobre Sofía y Derek, que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y que probablemente cargaron con una presión enorme sin tener las herramientas para manejarla. Sobre Carmen, que se quedó en un lugar que se volvió más caótico y más exigente de un día para otro. Esas son las consecuencias reales. No las abstractas. Y yo. Yo estoy bien. Mejor que bien. Este año voy a facturar más de $95,000. Trabajo desde casa la mayoría de los días, aunque visito las oficinas de mis clientes cuando hay algo importante que requiere presencia física. Tengo un horario que yo controlo. Tengo clientes que me respetan. Tengo el lujo extraño y maravilloso de poder decir no cuando algo no me conviene. Hace 2 meses uno de los abogados de Caldwell y Pratt, alguien con quien trabajé muchos años y con quien siempre tuve una buena relación, me llamó. No en nombre de la firma. A título personal. Me dijo que me había echado de menos. Que las cosas habían sido difíciles. Que esperaba que me fuera bien. Le dije que me iba muy bien. Gracias.
Y era verdad. No guardo rencor activo porque el rencor activo consume energía que prefiero usar en otra cosa. Pero tampoco finjo que aquello no ocurrió o que no importó. Importó. Me despidieron después de 19 años con una carpeta delgada y el argumento de que no era suficientemente ágil. Eso duele. Duele más cuando tienes 53 años y la sociedad ya lleva tiempo enviándote el mensaje de que eres un activo que se deprecia. Pero lo que aprendí es que la depreciación es una historia que otros te cuentan. Tú decides si te la crees. Yo no me la creí. Seguí haciendo lo que sabía hacer, pero esta vez para quien me lo valorara y al precio que correspondía. Y resulta que hay mucha gente dispuesta a pagar bien por trabajo bien hecho, especialmente cuando el trabajo bien hecho escasea. La ironía de todo esto, la ironía que me hace sonreír cada vez que la recuerdo, es que Marcus Rayleigh quería optimizar recursos. Contrató a 2 personas para hacer lo que hacía yo sola. Les pagó a los 2, más el tiempo de gestión, más el coste de los errores, más las sanciones, más el daño reputacional con los clientes. Todo eso para no tener que seguir pagándome a mí un salario que, dicho sea de paso, era modesto para el valor que aportaba. No es una historia de venganza. Yo no hice nada para que aquello saliera mal. Solo me fui. Y al irme, lo que quedó visible fue exactamente lo que siempre había estado ahí y que nadie había querido ver mientras funcionaba. A veces el acto más poderoso que puedes hacer es simplemente marcharte. Y dejar que la realidad hable sola. Hay una última cosa que quiero decir antes de terminar. Si estás en una situación parecida a la mía, o si conoces a alguien que lo esté, quiero que sepas algo que a mí me costó demasiado aprender. El trabajo invisible no es inevitable. Tú decides, cada día, cuánto de tu esfuerzo dejas sin nombre, sin registro y sin precio justo. Yo lo dejé invisible durante 19 años porque pensé que era lo que hacía falta para que el lugar funcionara. Y tal vez era cierto. Pero eso no significa que tuviera que aceptarlo como norma permanente. Documenta lo que haces. Pon precio a lo que sabes. Y cuando alguien te diga que no eres suficientemente ágil para el nuevo ritmo, pregúntate si el problema es tu ritmo o la ceguera del que te lo dice. Yo tengo 54 años ahora. Y estoy empezando lo mejor de mi carrera. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Si esta historia te resonó, te pido que le des like y que te suscribas, porque voy a seguir contando historias de personas que fueron subestimadas y que encontraron su camino. Y déjame en los comentarios tu historia, o la historia de alguien que conozcas, porque muchas veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en esto. Hasta la próxima.